Mi nuera dijo que no recibiría ni un centavo de la herencia de 53 millones de dólares de mi exmarido. Eres demasiado mayor para disfrutarla. Cuando se sentaron para la lectura del testamento, mi abogado leyó una sola frase que los dejó sin aliento. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Las flores del funeral aún estaban frescas cuando mi nuera Victoria me acorraló en el estudio de Robert. El aroma a lirios impregnaba mi vestido negro mientras permanecía allí, rodeada por 43 años de la vida de mi esposo, mientras ella asestaba el golpe que lo cambiaría todo. Seamos sinceras, Ellen, dijo Victoria, tamborileando con sus dedos impecablemente cuidados sobre el escritorio de caoba de Robert. Tienes 64 años. ¿Qué vas a hacer exactamente con 53 millones de dólares? Mi hijo Marcus estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, evitando mi mirada. El mismo niño al que mecía para dormir, cuidaba cuando tenía fiebre y animaba en los partidos de las ligas infantiles. Ahora me miraba como si fuera un obstáculo a superar. Me aferré al brazo del sillón de cuero de Robert, aquel donde había pasado incontables tardes leyendo mientras yo hacía crucigramas cerca. Esta es mi casa, susurré con una voz apenas audible. Robert y yo construimos esta vida juntos. Victoria rió, un sonido agudo que rompió el silencio de la casa. ¿Construir qué? Has estado jugando a las casitas mientras Robert construía un imperio. ¿Sabes siquiera cómo administrar esa cantidad de dinero? Todavía haces el balance de tu chequera a mano. Las palabras le dolieron porque contenían algo de verdad. Siempre le había dejado las finanzas a Robert. De hecho, él insistía, quería que me centrara en nuestra casa, en nuestra familia. Ahora parecía que fue hace una eternidad. Los abogados nos esperan el jueves por la mañana. Marcus finalmente habló con voz monótona y seria. Ya hemos redactado los documentos. Cede tus derechos de herencia y nos aseguraremos de que estés cómodo en una buena residencia para personas mayores. ¿Una comunidad para personas mayores? Sentía las piernas débiles. Me hundí en la silla de Robert y la expresión de Victoria se endureció al instante. No te pongas dramática, Ellen. Sunny Hills es un lugar encantador. Tienen bingo los miércoles. Su tono era condescendiente como si le hablaras a un niño confundido. Tendrás todo lo que necesitas, atención médica, actividades, gente de tu edad. Robert me dejó esta casa en su testamento, dije, aunque mi voz carecía de convicción. ¿Lo había hecho? En el caos de sus últimos días, las visitas al hospital, los medicamentos, no había pensado en los documentos legales. Victoria intercambió una mirada con Marcus y capté algo en esa mirada, algo que me revolvió el estómago. Mamá, dijo Marcus usando el tono formal que había adoptado años atrás cuando se casó con Victoria. Papá no pensaba con claridad hacia el final, la medicación, el estrés de estar enfermo. Tomó algunas decisiones cuestionables. Me levanté tan rápido que la silla giró. Tu padre mantuvo la mente aguda hasta el día de su muerte. ¿Lo fue? Victoria sacó su teléfono y empezó a navegar. Porque tengo grabaciones de él llamándome Margaret el mes pasado. Ese era el nombre de su primera esposa, ¿verdad? La que murió 20 años antes de conocerte. La habitación se inclinó. Robert había estado confundido ese día. Sí. Pero los médicos dijeron que era normal con los analgésicos, ¿no? También me pidió que le recordara la edad de su nieto. Victoria continuó con un tono fingido de compasión. No tenemos hijos, Ellen. Marcus y yo llevamos 8 años casados y no tenemos hijos. Me sentía como si me estuviera ahogando. Robert tenía días malos, pero días malos. Marcus la interrumpió. Mamá se olvidó de tu aniversario el año pasado. No dejaba de preguntar por qué había flores en casa. Eso no era cierto. Robert estaba cansado. Sí, pero se acordó de nuestro aniversario. Me había regalado los pendientes de perla que llevaba puestos. Automáticamente me llevé la mano a la oreja, tocando la suave superficie de la perla. No intentamos hacerte daño, dijo Victoria, acercándose. Intentamos protegerte y sinceramente intentamos proteger el legado de Robert. ¿Quieres que lo recuerden como el hombre cuya viuda anciana lo perdió todo por culpa de unos estafadores?
No soy mayor, dije con voz débil, odiando lo patético que sonaba. Tú tampoco eres joven, respondió Victoria. Ellen, sé práctica. ¿Qué harías con esta casa? Tiene 550 metros cuadrados. Te moverías por aquí como un fantasma. Y los banqueros de inversión harían fila para aprovecharse de ti en cuanto supieran que eres una viuda rica. Me pintó una imagen que me aterrorizó. Yo sola en esta casa enorme, tomando decisiones financieras que no entendía. Poco a poco vaciándome de todo por lo que Robert había trabajado. Quizás tenía razón. Quizás era demasiado vieja, demasiado ingenua, demasiado confiada. Los papeles son sencillos, dijo Marcus, sacando una carpeta del cajón del escritorio de Robert. Lo habían preparado de antemano. Nos transfieres tus derechos de herencia y nos aseguraremos de que estés protegido de por vida. Tendrás una asignación mensual, cobertura médica completa y te visitaremos regularmente. ¿Visitas? Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. ¿Cuándo se había vuelto tan fría su mirada? Marcus, este es mi hogar. Aquí es donde tu padre y yo estábamos, ¿qué? La voz de Victoria se volvió aguda de nuevo. Tuvimos un matrimonio. Ellen, no finjamos que esta fue una gran historia de amor. Fuiste la segunda esposa de Robert. Su premio de consolación tras la muerte de Margaret. La crueldad me dejó sin aliento. Eso no es cierto, ¿verdad? Tenías 21 años cuando te casaste con él. Él tenía 45, era viudo y tenía un bebé. Era su niñera, que resultó ser conveniente. Cada palabra era una flecha bien dirigida. Porque había verdad en ellas, por retorcidas que fueran. Yo era joven cuando me casé con Robert. Al principio fui la niñera de Marcus. Pero Robert me había amado. Me había elegido. Había construido una vida conmigo. Firma los papeles, dijo Ellen, Victoria, con la voz recuperando esa falsa dulzura. Deja de complicar esto más de lo necesario. Somos familia. Intentamos ayudarte. Miré fijamente los documentos que Marcus me tendía. No entendía el lenguaje legal, pero la intención era clara. Querían que desapareciera discretamente, que me desvaneciera para que pudieran heredar todo sin la molestia de cuidar a la viuda de Robert. Necesito tiempo para pensar, logré decir. La sonrisa de Victoria no se desvaneció, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Claro que sí. Pero Ellen, no tardes demasiado. Estos arreglos en Sunny Hills no son para siempre. La amenaza era apenas disimulada. Cede la herencia o encontrarán otra forma de deshacerse de mí. Al salir del estudio me quedé paralizada en la silla de Robert, rodeada de sus libros, sus premios, sus fotografías. En cada foto donde aparecíamos juntos, yo parecía feliz. Parecíamos felices. ¿Me había estado engañando durante 43 años? Me temblaban las manos al tomar el teléfono para llamar al abogado de la familia. Pero entonces me detuve. ¿Acaso sabía su número? Robert siempre se había encargado de estos asuntos. Quizás Victoria tenía razón. Quizás solo era una anciana ingenua que había estado protegida del mundo real durante demasiado tiempo. Pero mientras estaba sentada allí, en la creciente oscuridad, algo me inquietaba. Algo en la forma en que Victoria había estado tan preparada, tan lista con sus crueles palabras y documentos legales. Algo en la rapidez con la que Marcus había sacado esos papeles del escritorio de Robert. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? La casa se sentía diferente ahora, como si ya se me escapara. Pero no podía quitarme la sensación de que Robert jamás me habría dejado indefensa. Tenía que haber algo que me faltaba, algo que Victoria y Marcus desconocían. 3 días después del ultimátum de Victoria, me encontré en la habitación de Robert a las 3 de la madrugada, sin poder dormir. La cama se sentía enorme sin él, fría, a pesar de la manta eléctrica que había puesto al máximo. Todo en esa habitación guardaba recuerdos, pero esa noche se sentían contaminados por las palabras de Victoria. Había estado revisando las cosas de Robert lentamente e intentando decidir qué conservar, qué donar. Era más fácil concentrarme en las tareas prácticas que pensar en los papeles que Marcus quería que firmara. Pero al abrir el cajón de su mesita de noche, buscando las gafas de lectura que siempre extraviaba, mis dedos rozaron algo inesperado,
una pequeña grabadora digital, de las que Robert usaba para dictar cartas comerciales años atrás. Pensé que había dejado de usarlo cuando consiguió su smartphone. Me temblaban las manos al darle al play. La voz de Robert llenó la habitación. Débil, pero inconfundiblemente lúcida. Ellen, si estás oyendo esto, significa que me he ido y que han empezado sus partidas. Casi se me cae el dispositivo. Esta grabación es reciente. Podía oír la leve aspereza en su voz que se había desarrollado durante su enfermedad. Los he estado observando, cariño. Marcus y Victoria, sé lo que planean y he tomado medidas para protegerlos. No firmen nada. No les crean lo que digan sobre mi confusión o incompetencia. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podían oírlo. Robert lo sabía. Sabía lo que planeaban. Mira detrás de mis libros en el tercer estante. La colección de Hemingway. Hay algo que tienes que ver. Con manos temblorosas, fui a su estudio y saqué los libros de Hemingway. Detrás de ellos había una carpeta manila llena de documentos, extractos bancarios, correos electrónicos y fotografías. Al extenderlos sobre su escritorio, apareció una imagen que me revolvió el estómago. Transferencias bancarias de la cuenta personal de Robert a la empresa de Marcus, pero no las legítimas que Robert me había mencionado. Eran cantidades menores, 50.000 por aquí, 30.000 por allá. Todos marcados como préstamos personales que nunca se habían pagado. En 2 años, Marcus había tomado casi $500,000. Pero eso no era lo peor. Los correos me helaron la sangre. Marcus a Victoria con fecha de hace 6 meses. El viejo está empezando a sospechar. Tenemos que acelerar el proceso. La respuesta de Victoria. Estoy intentando aislarlo de Ellen. Ya lo convencí de que ha estado gastando demasiado dinero. Está empezando a cuestionar sus compras. Recordé esa discusión. Robert me había confrontado por un cargo de $800 en Nordstrom. Estaba confundida porque no había ido a Nordstrom en meses, pero cuando revisé el extracto de mi tarjeta de crédito, ahí estaba. Supuse que era un error y quería llamar al banco, pero Robert se enfermó más y lo olvidé. Ahora lo veía claro en los correos de Victoria. Usé el número de tarjeta de Ellen para ir de compras. Robert ya sospechaba. El momento perfecto. La crueldad metódica me dejó sin aliento. Me habían estado tendiendo una trampa, haciéndome quedar como irresponsable con el dinero mientras vaciaban las cuentas de Robert. Después encontré fotos. Fotos tomadas con un teleobjetivo de mí almorzando con mi amiga Dorothy en el club de campo. Fotos inocentes, pero con notas adjuntas escritas a mano por Victoria. Ellen con un amigo. 2:30 del martes. Parecía muy íntimo. El amigo era el hermano de Dorothy, de 70 años, que estaba de visita desde Phoenix. Habíamos almorzado y hablado de sus nietos, pero Victoria lo había manipulado para que pareciera que yo tenía una aventura. Más correos revelaron su plan con detalles espeluznantes. Habían estado trabajando para convencer a Robert de que yo era infiel, irresponsable con el dinero y posiblemente yo misma mostraba síntomas de demencia. Victoria incluso había investigado los síntomas del Alzheimer de inicio temprano para sembrar la duda en Robert. Marcus a Victoria, sigue insistiendo en el tema de su memoria. Pregúntale sobre conversaciones que nunca ocurrieron. Cuando parecía confundida, se lo decía a papá. Ahora recordaba todas esas veces que Victoria me había preguntado sobre planes que supuestamente habíamos hecho, conversaciones que supuestamente habíamos tenido. Cuando no las recordaba, me miraba con preocupación y me sugería que tal vez debería ir al médico. Pero el descubrimiento más devastador fue un hilo de correos electrónicos sobre sus planes para después de la muerte de Robert. Victoria a Marcus. Sunny Hills cuesta $3.200 al mes. Si logramos que Ellen sea declarada incompetente, podremos ser sus tutores financieros. Nunca verá ni un centavo de la herencia y podremos vender la casa de inmediato. La respuesta de Marcus fue perfecta. Ya está aislada de sus pocos amigos. Nadie cuestionará nuestras decisiones sobre su cuidado. Tuve que correr al baño. La traición fue tan completa, tan calculada, que mi cuerpo no pudo procesarla. No solo habían planeado robarme la herencia.
Planeaban declararme mentalmente incompetente y encerrarme en una residencia de ancianos mientras gastaban el dinero de Robert. Cuando regresé al estudio, encontré más pruebas. Correos electrónicos impresos entre Victoria y el Dr. Reginald Harwell, psiquiatra especializado en evaluaciones de salud mental para personas mayores. Victoria, necesitamos una evaluación profesional que indique que la señora Thornton ya no puede gestionar sus asuntos. Presenta síntomas de confusión y pérdida de memoria. ¿Podría atendernos la próxima semana, doctor Harwell? Necesito ver evidencia documentada del deterioro cognitivo. ¿Puede la familia proporcionar ejemplos específicos, Victoria? Por supuesto. Hemos estado llevando registros detallados. Esos registros detallados eran un archivo de mentiras. Victoria había documentado cada momento en que parecía estar confundida, pero ella misma había creado la mayoría de esos momentos. A veces me daba información errónea sobre citas y luego se preocupaba cuando llegaba el día equivocado. A veces me preguntaba sobre eventos que nunca habían sucedido y luego notaba mis lapsus de memoria cuando no podía recordarlos. La imagen que emergió fue la de una mujer perdiendo la cabeza lentamente. Si no hubiera encontrado estos documentos, si hubiera acudido a esa evaluación psiquiátrica sin estar preparada, el Dr. Harwell me habría declarado incompetente basándose en las pruebas inventadas de Victoria. Sentada en la silla de Robert, rodeada de pruebas de la traición de mi hijo y mi nuera, sentí algo que nunca antes había experimentado. No solo dolor ni ira, sino una rabia fría y clara. Habían estado destruyendo sistemáticamente mi reputación, mi relación con mi esposo y mi futuro. Pero Robert lo sabía. La grabadora demostró que había descubierto su estrategia. ¿Y si había ocultado estos documentos para que yo los encontrara, qué más tenía preparado? Revisé más de sus pertenencias, dentro había una carta dirigida a mí, escrita a mano por Robert. Junto con tarjetas de visita de 3 abogados diferentes, no el abogado de la familia que Marcus había mencionado, sino bufetes privados especializados en derecho de la tercera edad y protección de herencias. Mi querida Ellen, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, has encontrado la prueba de su traición. Lamento no haber podido protegerte de esta verdad, pero no podía actuar sin pruebas. He estado reuniendo pruebas durante meses y he tomado medidas para asegurarme de que no te hagan daño. La carta continuaba explicando que Robert había estado al tanto de su manipulación durante casi un año. Había contratado a un investigador privado, había cambiado su testamento sin decírselo a nadie y había establecido protecciones de las que Marcus y Victoria no sabían nada. Creen que era un anciano confundido en mis últimos meses, escribió. Les dejé creer que era. Era más fácil pillarlos en sus mentiras cuando creían que no les prestaba atención. Mientras sostenía la carta de Robert, me di cuenta de que Victoria y Marcus no eran los únicos que habían estado jugando. Robert también había estado jugando, y les había llevado varias jugadas de ventaja todo el tiempo. Pero la línea más importante de su carta estaba al final: no firmes nada hasta que te reúnas con mi abogado. James Morrison lo sabe todo. Confía en él y en el plan que hicimos juntos. Miré la tarjeta de presentación de James Morrison, abogado. La dirección de su oficina estaba al otro lado de la ciudad, lejos de la del abogado de la familia que Marcus había mencionado. Este era el abogado secreto de Robert, el que sabía la verdad sobre todo. Por primera vez desde la muerte de Robert, sentí esperanza. Mi esposo no me había dejado indefensa después de todo. Había visto lo que se avecinaba y se preparó para ello. Victoria y Marcus creían que estaban tratando con una viuda ingenua y afligida. No tenían ni idea de que Robert había estado planeando su propia estrategia desde el principio. Apreté la carta de Robert contra mi pecho y sonreí por primera vez en semanas. Mi hijo y mi nuera nos habían subestimado a ambos. Ahora era el momento de averiguar exactamente qué había planeado Robert para su traición. El bufete de abogados de James Morrison no se parecía en nada al mármol pulido y la caoba que esperaba. Ubicado en un modesto edificio del centro, parecía más la consulta de un médico de cabecera que un lugar donde se gestionaban herencias de $53 millones. Pero cuando la recepcionista me condujo a su oficina privada, entendí por qué Robert lo había elegido. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de clientes mayores, cartas de agradecimiento y certificados de organizaciones que protegían a las personas mayores del abuso financiero. Esto no era solo un despacho de abogados.
Era un santuario para personas como yo. La señora Thornton, James Morrison, se puso de pie cuando entré. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 50 años, con una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. He estado esperando tu llamada. Robert dijo que vendrías cuando estuvieras lista. Te dijo que vendría. Me contó muchas cosas. James señaló una silla cómoda frente a su escritorio. Su esposo era un hombre muy meticuloso, señora Thornton, muy protector con sus seres queridos. Me acomodé en la silla, agarrando mi bolso con la carta de Robert dentro. ¿Cuánto tiempo sabías de Marcus y Victoria? Robert me contactó por primera vez hace 8 meses. Sospechaba que algo andaba mal, pero no podía demostrarlo. Durante los meses siguientes armamos un caso juntos. James sacó un grueso expediente con la etiqueta confidencial de Thornton Estate. Su esposo era más inteligente de lo que su hijo creía. La palabra hijo sonó con un ligero tono de voz, y me di cuenta de que James también había visto las pruebas de la traición de Marcus. Robert contrató a un investigador privado, continuó James, abriendo el expediente. Una exagente del FBI llamada Sarah Chen. Lo documentó todo, el robo financiero, la manipulación, los planes para declararte incompetente. Me entregó una fotografía y me quedé sin aliento. Aparecían Victoria y Marcus en un restaurante caro, brindando con champán. La fecha y hora indicaban que fue tomada al día siguiente del diagnóstico de Robert, cuando supuestamente quedaron devastados por la noticia. Sarah grabó sus conversaciones, dijo James. ¿Te gustaría saber qué opinaban realmente de la enfermedad de tu marido? Asentí, aunque una parte de mí temía lo que pudiera oír. James pulsó el botón de reproducción en un pequeño aparato. La voz de Victoria llenó la habitación, clara y fría. Finalmente me preguntaba cuánto tiempo tendríamos que esperar a que el anciano se desplomara. La respuesta de Marcus me revolvió el estómago. El momento es perfecto. Ellen ya está emocionalmente frágil. Podemos usar eso. Y si sospecha, no lo hará. Ha dependido de papá para todo toda su vida. No tiene ni idea de cómo manejar las situaciones del mundo real. Cerré los ojos, pero la dulce voz de James me hizo volver en mí. Hay más, señora Thornton. Hablaron de sus planes en detalle. La grabación continuó. Victoria describe cómo me aislarían de mis amigos, me harían cuestionar mi propia memoria y, finalmente, me internarían en un centro donde no tendría control sobre mis finanzas. Lo hermoso, continuó la voz de Victoria, es que Ellen realmente nos agradecerá por encargarnos de todo. Está tan acostumbrada a que la cuiden que lo interpretará como un gesto de bondad. ¿Y el testamento de papá?, preguntó Marcus en la grabación. Ya da muestras de confusión. Si hace falta, podemos impugnarlo. Afirmar que no era mentalmente competente cuando lo redactó. Con Ellen declarada incompetente también. Seremos los únicos que heredaremos. Pero entonces Marcus dijo algo que me heló la sangre. ¿Y si cambia el testamento? Últimamente ha estado haciendo muchas preguntas sobre nuestro negocio. La risa de Victoria fue aguda y cruel. Que lo cambie. Los cambios de último minuto de un anciano confundido a su testamento. Cualquier juez lo vería como prueba de incompetencia mental. Estamos cubiertos de todas formas. James detuvo la grabación. Subestimaron a su esposo, señora Thornton. Robert nunca estaba confundido. Estaba investigando. Pero lo parecía. Me costó encontrar las palabras. Había momentos en que sí parecía perdido. Estaba actuando, dijo James con suavidad. Era la única manera de reunir pruebas sin despertar sospechas. Robert les hizo creer que lo manipulaban mientras documentaba todo lo que hacían. James abrió otra sección del expediente revelando fotografías, registros bancarios y transcripciones de conversaciones grabadas. Su esposo dedicó meses a construir este caso. Sabía que, llegado el momento, necesitaría pruebas irrefutables de sus intenciones. ¿Qué tipo de pruebas? Grabaciones de vídeo de ellos hablando de sus planes de robar la herencia. Registros bancarios que mostraran los retiros no autorizados de Marcus, pruebas del fraude con la tarjeta de crédito de Victoria y, lo más importante, documentación de su plan para declararte mentalmente incompetente. Me quedé mirando las pruebas esparcidas sobre el escritorio de James.
¿Cómo había reunido todo esto sin que lo supieran? James sonrió. Su marido era más experto en tecnología de lo que aparentaba. Instaló cámaras en su estudio, grabó conversaciones telefónicas e incluso usó un micrófono oculto durante algunas de sus visitas. Sarah Chen le ayudó a organizarlo todo. La imagen se aclaró. Todas esas veces que Robert parecía dormirse la siesta durante las visitas de Marcus y Victoria, había estado grabando sus conversaciones. Cuando les pedía que repitieran las cosas porque no oía bien, se aseguraba de que la grabadora grabara cada palabra. La confusión con la medicación también fue una actuación. James continuó. Robert estuvo alerta hasta el final, pero les dejó creer que las drogas le estaban afectando la mente porque revelaron más de sus planes cuando creían que no los escuchaba. Recordé esas últimas semanas, como Robert a veces se quedaba con la mirada perdida durante las visitas de Victoria, como hacía las mismas preguntas una y otra vez. Me preocupaba su estado mental, pero había estado actuando para 2 personas. Te protegió de la única manera que pudo, dijo James. Haciéndoles creer que ya habían ganado. ¿Y el testamento? La expresión de James se tornó seria. Ahí es donde el plan de tu esposo se vuelve realmente brillante. Redactó varias versiones de su testamento durante el último año. La que Marcus y Victoria conocen. La que esperan les deja la mayor parte de la herencia, con cláusulas para tu cuidado en Sunny Hills. Me dio un vuelco. Así que tenían razón en que no. La voz de James era firme. Ese testamento era un señuelo. Robert se aseguró de que Marcus y Victoria vieran borradores y dejó copias donde pudieran encontrarlas. Quería que se sintieran seguros sobre su herencia. Un testamento ficticio, el verdadero, el legalmente vinculante, se ejecutó tan solo 6 semanas antes de la muerte de Robert. Incluye cláusulas específicas sobre la pérdida de la herencia para los familiares que incurran en maltrato a ancianos, explotación financiera o intentos de manipulación de la capacidad mental del testador. James sacó un documento legal con la firma de Robert, atestiguado y notariado. Este es el testamento real, señora Thornton. Y según sus términos, Marcus y Victoria se han descalificado de cualquier herencia por sus propias acciones. ¿Qué significa eso? Significa que heredan todo. La casa, las inversiones, los intereses comerciales, los 53 millones de dólares. Marcus y Victoria no reciben nada. Las habitaciones parecen dar vueltas. Nada. Bueno, casi nada. Robert les dejó exactamente $1 a cada uno, junto con una explicación detallada de por qué los desheredaban. Quería asegurarse de que no hubiera ninguna ambigüedad legal sobre sus intenciones. James me entregó otro documento, una carta que Robert había escrito para que se leyera junto con el testamento. Incluso entre lágrimas, pude ver su letra cuidadosa. A mi hijo Marcus y a su esposa Victoria, me han demostrado que la consanguinidad no significa nada sin amor y respeto. Su avaricia y crueldad hacia mi amada esposa Ellen les han dado esta herencia. El conocimiento de que sus propias acciones les han costado todo. ¿Cuándo lo descubrirán?, pregunté. En la lectura oficial de mañana, esperan escuchar sus nombres como beneficiarios principales. En cambio, descubrirán que los han excluido por completo. Pensé en la confianza arrogante de Victoria y en la crueldad despreocupada de Marcus. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. James dijo algo más. Robert incluyó una cláusula que estipula que si Marcus y Victoria intentan impugnar el testamento o acosarlos de alguna manera, las pruebas de sus delitos financieros se entregarán al fiscal de distrito. Sarah Chen ya preparó la denuncia penal. Denuncia penal. Marcus malversó casi $500,000 de las cuentas de su esposo. Victoria cometió fraude con tarjetas de crédito y conspiración para maltratar a personas mayores. Robert lo documentó todo, pero les dio una opción. Aceptaría su desheredación en silencio o me enfrentaría a un juicio. El alcance del plan de Robert era impresionante. No solo me había protegido económicamente. Había creado consecuencias para cada aspecto de su traición. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté. La expresión de James se suavizó. Quería hacerlo, pero temía que intentaras detenerlo o que le revelaras algo a Marcus sin querer. Sabía cuánto querías a tu hijo. A pesar de todo, lo quería, susurré. Todavía lo quiero. Robert lo comprendía.
Por eso les dio a Marcus y a Victoria múltiples oportunidades para cambiar su comportamiento hasta el final. Si hubieran mostrado un interés genuino por ti, quizá lo habría reconsiderado, pero no lo hicieron. Redoblaron su crueldad, convencidos de que Robert estaba demasiado confundido para detenerlos. La lectura de mañana es a las 10 de la mañana, dijo James. ¿Estás lista para esto? Miré las pruebas del amor y la protección de mi esposo extendidas sobre el escritorio. Robert había pasado sus últimos meses no solo luchando contra su enfermedad, sino también por mi futuro. Había superado en astucia a 2 personas que se creían más inteligentes que él, y lo había hecho dejando que pensaran que estaba indefenso. Sí, dije, sorprendiéndome con la fuerza de mi voz. Estoy listo. Al salir de la oficina de James Morrison, me di cuenta de que mañana sería más que una simple lectura de testamento. Sería el momento en que Marcus y Victoria descubrieran que habían estado jugando una partida que ya habían perdido contra un oponente que nunca habían comprendido del todo. La sala de conferencias de Morrison and Associates parecía un tribunal. Me senté en una silla de cuero frente a Marcus y Victoria, con las manos cruzadas sobre el regazo, intentando parecer la viuda indefensa que esperaban que fuera. James Morrison presidía la mesa pulida, con el testamento de Robert en una carpeta manila delante. Victoria se había vestido para la ocasión con un traje negro de Chanel que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría. No dejaba de mirar su teléfono como si heredar $53 millones fuera solo una cita más en su apretada agenda. Marcus llevaba un traje oscuro que reconocí. Robert se lo había comprado la Navidad pasada, cuando aún creíamos que era un hijo cariñoso. Gracias a todos por venir. James comenzó formalmente. Estamos aquí para la lectura del último testamento de Robert Thornton, otorgado el 15 de febrero de este año. Victoria levantó la vista de su teléfono. ¿Febrero? Eso fue solo 6 semanas antes de su muerte. Era mentalmente competente para hacer cambios tan cerca del final. Observé que el rostro de James permanecía completamente neutral. El señor Thornton fue examinado minuciosamente por 2 médicos independientes antes de otorgar este testamento. Ambos certificaron su capacidad mental. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿De qué tipo de cambios estamos hablando? Todo se revelará a su debido tiempo, respondió James. El testamento solicita específicamente que se lea en su totalidad antes de responder a cualquier pregunta. Abrió la carpeta y noté que sus manos estaban firmes. Las mías temblaban ligeramente, así que las apreté con más fuerza contra mi regazo. Yo, Robert Thornton, en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, declaro que este es mi último testamento, revocando todos los testamentos y cautelas anteriores. Victoria sonrió levemente. Creía saber lo que se avecinaba. Primero a mi amada esposa Ellen Thornton, quien ha sido mi compañera, mi consuelo y mi mayor alegría durante 43 años de matrimonio. Sentí que se me saltaban las lágrimas y me contuve incluso en un documento legal. El amor de Robert se hizo patente. A Ellen le dejo mis pertenencias, incluyendo todas mis joyas, fotografías y objetos de valor sentimental. También le dejo la casa en Maple Ridge Drive 1247, junto con todos los muebles y demás pertenencias. Marcus asintió con aprobación, eso coincidía con lo que esperaban, la casa y los objetos personales para mí, el dinero para ellos. Además, continuó James, le dejo a él en la suma de $500,000 para sus necesidades inmediatas y su comodidad. Victoria se removió en su asiento. 500,000 era más de lo que esperaban para mí, pero aún les quedaban más de 50 millones. Ahora, dirigiéndose a mi hijo Marcus Thornton, Marcus se irguió con la expresión ya llena de satisfacción que le daba la fortuna anticipada. A Marcus le dejo la suma de $1. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe. Marcus parpadeó rápidamente como si hubiera oído mal. Lo siento. ¿Podría repetirlo? La voz de Victoria era cortante. $1, repitió James con claridad.
Debe haber un error, dijo Marcus alzando la voz. Léelo de nuevo, continuó James sin responder a la interrupción. A Victoria Thornton, esposa de mi hijo, le dejo la suma de $1. Victoria se puso de pie de golpe. Esto es ridículo. Robert no era competente. Ningún padre le deja $1 a su hijo. Este testamento no es válido. Por favor, siéntese, señora Thornton, dijo James con calma. Hay más. Victoria permaneció de pie con el rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. Marcus parecía estar enfermo. El resto de mi patrimonio, continuó James, incluyendo todas las cuentas bancarias, carteras de inversión, intereses comerciales y propiedades inmobiliarias no especificadas, por un total aproximado de $52,5 millones. Le dejo todo a mi esposa, Ellen Thornton. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, el lejano ruido del tráfico afuera, mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Esto es imposible, susurró Victoria. Además, leyó James, incluyo la siguiente explicación de estos legados. Miró a Marcus y Victoria. Esta es una carta que tu padre escribió específicamente para este momento. Victoria se recostó en su silla, pálida. Para mi hijo Marcus y su esposa, Victoria. Durante el último año, los he visto manipular, engañar y planear sistemáticamente traicionar a la mujer que más amo en este mundo. He documentado el robo de casi $500,000 de mis cuentas. He grabado sus conversaciones sobre declarar a Ellen mentalmente incompetente para poder controlar sus finanzas. Tengo pruebas de su fraude con tarjetas de crédito y de sus elaborados planes para aislarla de sus amigos y familiares. A Marcus le temblaban las manos. Estaba enfermo. Estaba paranoico. Esto no es. James levantó la mano para pedir silencio y continuó leyendo. Creíste que estaba demasiado confundido por la medicación como para entender lo que hacías. Te equivocaste. Cada palabra cruel sobre Ellen. Cada plan para robarle a esta familia. Cada momento en que pensaste que era demasiado débil para proteger a mi esposa. Estaba observando, escuchando y documentando. La perfecta compostura de Victoria finalmente se quebró. No puedes hacer esto. Somos familia. Lo cuidamos. Se cuidaron, dije en voz baja, hablando por primera vez desde que empezó la lectura. Escuché las grabaciones. Victoria, vi los extractos bancarios. Se giró para mirarme con los ojos encendidos. No lo entienden. No son capaces de entender. Ese dinero debería ir a quienes realmente puedan usarlo productivamente. ¿Cómo lo usó Marcus productivamente cuando lo robó para sus negocios fallidos?, pregunté. Marcus dio un golpe en la mesa. Eso no fue robar. Papá sabía que necesitaba ayuda con la empresa. ¿Sabía que falsificaste su firma en las autorizaciones de transferencia?, preguntó James con suavidad. Porque tenemos un análisis grafológico que lo prueba. Esto es una trampa, dijo Victoria, con la voz cada vez más aguda. Ellen manipuló a un anciano enfermo para que cambiara su testamento. Es a ella a quien deberían investigar. James abrió otra carpeta. De hecho, señora Thornton, permítame compartir algo más que su suegro incluyó en su testamento. Sacó una fotografía y la puso sobre la mesa. Mostraba a Victoria y Marcus en una inmobiliaria, claramente visibles a través de la ventana, estrechando la mano de un agente. Esta foto fue tomada 3 semanas antes de la muerte de tu suegro, le dijo James a Marcus. Ya estabas buscando propiedades de inversión con dinero que aún no habías heredado. Victoria tomó la foto. Esto no prueba nada. Eso demuestra que estabas tan seguro de heredar que ya estabas gastando el dinero, respondió James. El agente inmobiliario está dispuesto a testificar que diste un depósito por una propiedad de $2 millones, afirmando que recibirías el pago completo en un mes. Marcus parecía a punto de vomitar. Estábamos planeando con antelación. Eso no es ilegal. No, pero la malversación de fondos es ilegal. El fraude con tarjetas de crédito es ilegal. La conspiración para maltratar a ancianos es ilegal. James sacó otro documento. Tu padre incluyó instrucciones específicas sobre qué debería suceder si impugnas este testamento o intentas acosar a Ellen de cualquier manera.
¿Qué clase de instrucciones?, preguntó Victoria, aunque su voz sugería que ya temía la respuesta. Todas las pruebas de sus actividades delictivas serán entregadas a la fiscalía. Sarah Chen, la investigadora privada que contrató su padre, ya ha preparado denuncias penales contra ambos. Victoria palideció. Sarah Chen. De hecho, la conociste. Era la auxiliar de salud a domicilio que creías que Robert había contratado para sus últimas semanas. Grababa cada conversación que tenían en esa casa. Recordé a la mujer tranquila que había ayudado con el cuidado de Robert. Me cayó bien al instante. Pensé que era especialmente buena para hacer que Robert se sintiera cómodo. Ahora entendía por qué. No solo lo cuidaba. Lo ayudaba a protegerme. Esto es extorsión. Marcus dijo débilmente. No, respondió James. Esto es justicia. Tu padre te ha dado una opción. Acepta tu herencia de $1 discretamente. No vuelvas a contactar a Ellen, y tus actividades criminales seguirán siendo un asunto privado de la familia. O impugna el testamento y afronta todas las consecuencias de tus actos en un tribunal penal. Victoria estaba hiperventilando. Ahora tenemos derechos. Tenemos derechos legales. Perdiste tus derechos cuando elegiste robar y manipular, dije, poniéndome de pie. Por primera vez en semanas me sentí fuerte. Robert te quería, Marcus. Incluso al final, esperaba que cambiaras. Pero no lo hiciste. Mamá, por favor, dijo Marcus. Y por un momento sonó como el niño que recordaba. Podemos resolver esto. La familia no debería pelearse así. Tienes razón, dije. La familia no debería robarse. La familia no debería planear que declararan incompetente a su madre. La familia no debería celebrar el diagnóstico terminal de su padre como una oportunidad de negocio. Victoria se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo. Bien. ¿Quieres jugar a este juego? Lo impugnaremos todo. Lo ataremos en los tribunales durante años. James tomó su teléfono. ¿Llamo al fiscal Williams ahora o prefieres llamar tú mismo cuando te arresten? Estás fanfarroneando, dijo Victoria, pero su voz carecía de convicción. James pulsó un botón en su teléfono. Sarah, ¿podrías traer las cajas de pruebas? Señora. Victoria Thornton quiere ver que le presentaremos al fiscal del distrito. La puerta se abrió y entró una mujer que reconocí como la auxiliar de salud de Robert, empujando un carrito lleno de cajas de archivos. Hola de nuevo, señora Thornton. Sarah Chen me dijo con una sonrisa amable, su esposo estaba muy orgulloso de usted. Dijo que manejarías esto con más gracia de la que merecían. Victoria miró fijamente las cajas de pruebas. Meses de robo, manipulación y conspiración documentados. El peso de todo aquello pareció finalmente impactarla. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Marcus en voz baja. La lectura del testamento ha terminado, dijo James. Tienes 24 horas para informarme de tu decisión. Acepta las condiciones en silencio o te enfrentarás a un proceso penal. Victoria agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, dijo. Pero su amenaza sonó hueca. Marcus se quedó un momento mirándome con algo que podría haber sido arrepentimiento. Mamá, ya tomaste tu decisión, dije. La tomaste hace meses. Asintió lentamente y siguió a Victoria fuera de la sala de conferencias. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me hundí en mi silla. Repentinamente exhaustos, James y Sarah estaban organizando papeles. Pero yo me quedé allí sentada, intentando procesar lo que acababa de suceder. Señora Thornton. La voz de James era amable. ¿Estás bien? Lo miré. Este joven abogado que había ayudado a mi esposo a orquestar el acto de amor más complejo que jamás había presenciado. Creo, dije lentamente, que estoy mejor que bien. Por primera vez en meses, creo que soy libre. Al salir de la sala de conferencias, me di cuenta de que Robert me había dado más que solo seguridad financiera. Me había demostrado que valía la pena protegerme, que valía la pena luchar por mí. Mañana comenzaría el primer día del resto de mi vida.
Y por primera vez en años, esa vida me pertenecía por completo. 22 horas después de la lectura del testamento, sonó mi teléfono. El nombre de Marcus apareció en la pantalla y por un momento pensé en no contestar, pero algo dentro de mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Mamá. Su voz era diferente, más baja, derrotada. ¿Podemos hablar, Victoria y yo? ¿Nos gustaría ir a mi casa?, pregunté. Después de todo lo que habían hecho, querían volver al lugar del intento de crimen. Por favor, necesitamos hablar de la situación. Miré alrededor de la sala donde hace apenas unos días Victoria me había dicho que era demasiado vieja para administrar dinero. La misma habitación donde Marcus había sacado papeles para despojarme de todo lo que Robert y yo habíamos construido juntos. 1 hora, dije, y Marcus, no traigas papeles para que los firme. Cuando llegaron, el cambio en su actitud fue sorprendente. La confianza de Victoria como diseñadora se había evaporado. De alguna manera parecía mayor, su maquillaje no lograba ocultar las líneas de expresión alrededor de sus ojos. Marcus no pudo sostener mi mirada mientras se acomodaban incómodos en el sofá donde antes se habían sentado con tanta suficiencia. Hemos estado pensando en lo que dijo el abogado, empezó Victoria, con la voz apagada. Sobre los cargos criminales, y yo me senté frente a ellos, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando. Marcus finalmente levantó la vista. ¿Cuánto tiempo supo papá de todo lo que planeábamos? El suficiente para protegerme de ti. Mantuve la voz firme aunque ver la derrota de mi hijo me despertó emociones complejas. Contrató investigadores, Marcus. Grabó sus conversaciones. Sabía del dinero robado, las firmas falsificadas, los planes para internarme. Victoria se estremeció. Nunca intentamos internarte. Solo porque Robert murió antes de que pudieras completar tu plan. Saqué copias de los correos electrónicos que James me había dado, pero ya te habías puesto en contacto con el Dr. Harwell. Ya habías investigado las instalaciones. Ya habías decidido mi destino. Eso fue solo un plan de contingencia, dijo Marcus con voz débil. ¿Planes de contingencia? Alcé la voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Planeaste robarme mi herencia, aislarme de mis amigos y encerrarme en una residencia de ancianos. ¿Qué parte de eso te suena a amor? El silencio llenó la habitación. Victoria se miró las manos mientras Marcus luchaba con las palabras que no le salían. Tu padre les dejó $1 a cada uno, continué. Pero también te dejó una opción. Acéptalo y márchate o enfrenta un proceso penal por todo lo que has hecho. Los cargos de robo, dijo Victoria en voz baja. ¿Qué tan graves son? Tan graves como para que ambos puedan ir a prisión. No me quedaba compasión por sus miedos. Marcus malversó casi $500,000. Cometieron fraude con tarjetas de crédito juntos. Conspiraste para maltratar a un anciano con una enfermedad terminal. Marcus se tapó la cara con las manos. Nunca quise que llegara tan lejos. ¿Cuándo pretendías que terminara?, pregunté. Cuando me encerraron y te gastaste todo el dinero de Robert. Cuando morí sola en una institución mientras vivías en el lujo. Nos habríamos visitado. Victoria dijo y entonces pareció darse cuenta de lo patético que sonaba. Como si hubieras venido después del funeral de tu padre. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando distancia de su presencia. Celebraste su muerte, Victoria. Escuché la grabación. Brindiste con champán mientras yo lloraba. Nos sentimos aliviados, admitió. Había estado enfermo tanto tiempo. Había estado enfermo 3 meses. Sentiste alivio porque creías que por fin podrías deshacerte de mí. El peso de su traición se cernía sobre la habitación como una manta sofocante. Estas eran las personas a las que había amado, en las que había confiado, a las que había acogido en mi familia. Y me habían visto como nada más que un obstáculo para su avaricia. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Marcus finalmente. Me giré para mirarlos. Quiero que se vayan de mi casa y no vuelvan a contactarme. ¿Eso es todo?, preguntó Victoria sorprendida. ¿No van a presentar cargos? Eso depende completamente de ustedes. Volví a sentarme pero mantuve las distancias. Tu padre te dio una salida. Toma tu herencia en $, márchate en silencio y no tendremos que volver a vernos.
¿Y el negocio?, preguntó Marcus. La constructora de papá. Llevo 5 años dirigiéndola. Tú la has llevado a la ruina durante 5 años. Investigué desde la lectura del testamento. La empresa que Robert construyó ahora vale exactamente lo que heredas de su patrimonio. $1. El rostro de Marcus se arrugó. Intenté que funcionara. La economía, la competencia. Intentaste usarlo como tu alcancía personal. Cada vez que la empresa ganaba dinero, lo transferías a tus cuentas personales para gastos de negocio que en realidad eran vacaciones y compras de lujo. Victoria se removió incómoda. Había sido la beneficiaria de muchos de esos gastos de negocio. Esto es lo que va a pasar, continué. Cederás los activos restantes del negocio para saldar las deudas de la empresa. Devolverás las tarjetas de crédito que has estado usando fraudulentamente y desaparecerás de mi vida. ¿Y nuestra casa?, preguntó Victoria. La hipoteca depende del trabajo de Marcus en la empresa. Deberías haberlo pensado antes de decidir robarle a su padre moribundo. No me compadecí de sus problemas económicos. Ambos son lo suficientemente jóvenes como para empezar de cero, conseguir trabajo y construir algo honesto por una vez. Marcus recorrió la sala con la mirada, observando las fotos familiares en la repisa, los cómodos muebles que Robert y yo habíamos elegido juntos, la vida que él había intentado robarme. Lo siento, mamá, dijo. Y por primera vez desde que llegaron, su voz sonó sincera. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por robarle a tu padre? ¿Por planear que me internaran? ¿Por celebrar su muerte o simplemente por haber sido atrapado? No respondió, lo cual fue suficiente. Victoria se levantó bruscamente. Necesitamos hablar de esto en privado. Es una decisión importante. No, dije con firmeza. No hay nada que discutir. Tienes hasta mañana por la mañana para informar a James Morrison de tu decisión. Acepta las condiciones de la herencia o te enfrentarás a cargos penales. ¿De verdad vas a destruir a tu propio hijo? La máscara de Victoria se desvaneció, revelando a la mujer calculadora que se escondía debajo. ¿Qué pensaría Robert de que enviaras a Marcus a prisión? Robert fue quien reunió las pruebas en su contra. Me puse de pie con la paciencia agotada. Él fue quien presentó las denuncias. Incluso muriendo. Tu esposo fue mejor padre del que ninguno de los dos merecía. No era mi esposo, espetó Victoria. Era mi suegro. Y era un anciano controlador que no soportaba la idea de que nadie más influyera sobre su preciado hijo. El veneno en su voz reveló lo que siempre había sospechado. Victoria odiaba a Robert, le molestaba su lugar en la vida de Marcus y había visto su muerte como una liberación, no como una pérdida. Fuera, dije en voz baja. Ellen, empezó Marcus. Sal de mi casa. Tienes que tomar una decisión. Hazla en otro lugar. Se fueron sin decir nada más. Los tacones de Victoria repiqueteaban furiosos en el suelo de madera. Marcus la seguía como una sombra derrotada. Después de que se fueron, me senté en el sillón favorito de Robert y saqué la última carta que me había dejado, la que James me había dado en privado después de la lectura del testamento. Mi querida Ellen, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que los enfrentaste y los expulsaste. Estoy orgulloso de ti, aunque no esté ahí para decírtelo. La carta continuaba explicando más sobre su razonamiento, su dolor al descubrir la verdadera naturaleza de Marcus, su determinación de protegerme de su crueldad. Sé que te preguntas si deberíamos habernos esforzado más por contactarlo, por arreglar lo que salió mal en su crianza. Pero hay quien elige su camino, Ellen. Marcus eligió la avaricia sobre el amor, la manipulación sobre la honestidad. Ese no fue nuestro fracaso. Fue suyo. Robert había incluido instrucciones para mi nueva vida, información de la cuenta bancaria,
datos de contacto de asesores financieros de su confianza, sugerencias para usar mi riqueza de maneras que me trajeran alegría en lugar de estrés. No dejes que su traición te amargue, continuaba la carta. Tienes décadas por delante y mereces pasarlas con personas que valoren tu bondad, tu inteligencia y tu hermoso corazón. Lamento no poder compartir esos años contigo, pero descansaré más tranquilo sabiendo que eres libre de encontrar la felicidad a tu manera. El último párrafo me hizo llorar. Nunca fuiste demasiado mayor para merecer amor, respeto y seguridad. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te convenza de lo contrario. Mereces protección, cariño y lucha por ti. Espero que mi último acto como tu esposo te lo haya demostrado. Al doblar la carta con cuidado, me di cuenta de que Robert me había dado más que independencia económica. Me había validado, la prueba de que merecía el elaborado plan que había elaborado para protegerme. Tras meses diciéndome que era demasiado vieja, demasiado confundida, demasiado dependiente, por fin tenía pruebas de que era lo suficientemente valiosa como para que alguien luchara por mí. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez era James Morrison. La señora Thornton quería avisarte que Marcus y Victoria acaban de llamar. Aceptaron los términos del testamento. No hay disputa, no habrá más contacto contigo y te devolverán todas las propiedades que legítimamente pertenecen a la herencia. Sentí que se me quitaba un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Hay una cosa más, continuó James. Sarah Chen me pidió que te diera un mensaje de tu esposo. Quería que supieras que había escondido algo especial para que lo encontraras cuando estuvieras lista. Revisa detrás de la tabla suelta del suelo de su estudio, debajo de la alfombra persa. Después de colgar, fui al estudio de Robert y moví la pesada alfombra que tanto le gustaba. Efectivamente, una de las tablas del suelo estaba ligeramente levantada. Debajo, envuelta en plástico impermeable, había una pequeña caja de madera que nunca había visto. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a mí y con la letra de Robert. Todas fechadas durante su enfermedad. Cartas de amor que había escrito cuando creía que no lo veía, cuando se suponía que debía estar durmiendo la siesta o descansando. La primera estaba fechada apenas una semana después de su diagnóstico. Mi querida Ellen, no tengo miedo de morir, pero me aterra dejarte vulnerable a personas que podrían hacerte daño. Prometo que encontraré la manera de protegerte incluso después de mi muerte. Cada carta narraba su creciente conciencia de la traición de Marcus y Victoria, su dolor al descubrir su verdadera naturaleza y su determinación de protegerme de su crueldad. Pero más que eso, estaban llenas de recuerdos de nuestra vida juntos, expresiones de amor y gratitud por los 43 años que compartimos. La última carta la escribí pocos días antes de su muerte. Ellen, mi tiempo casi se acaba, pero mi amor por ti sobrevivirá a todo lo que Marcus y Victoria intenten hacernos. Me diste los mejores años de mi vida. Ahora, déjame darte la libertad de disfrutar los años que te queden. Sentada rodeada de las últimas cartas de amor de Robert, comprendí que mañana no solo sería el primer día de mi nueva independencia financiera. Sería el primer día del resto de mi vida, una vida en la que nunca más tendría que cuestionar mi valor ni aceptar la crueldad de nadie. Robert se había asegurado de ello. 6 meses después de la lectura del testamento, me encontraba en el jardín de mi nuevo hogar, observando cómo el amanecer teñía las montañas de tonos dorados y rosados. La casa era más pequeña que la mansión que Robert y yo compartíamos, pero era mía de una manera que la sentía completamente diferente. Cada decisión, desde las paredes amarillo pálido de la cocina hasta el rincón de lectura junto a la ventana más grande, reflejaba mis propias preferencias, no lo que alguien más esperaba de mí. La mudanza había sido liberadora de maneras que no había previsto. Dejar atrás la casa donde Marcus y Victoria habían conspirado contra mí fue como despojarme de una piel vieja. Aquí, en esta acogedora casa de campo artesanal en 1,2 hectáreas a las afueras de la ciudad, por fin podía respirar. Mi rutina matutina también había cambiado. En lugar de despertar con ansiedad por la nueva manipulación que me esperaba, me desperté entusiasmado por el día que me esperaba. Hoy, como todos los martes durante los últimos 3 meses, estaba de voluntaria en el centro de la tercera edad del centro, impartiendo clases de acuarela a personas que, como yo, habían descubierto que tener 64 años significaba que apenas estaba empezando. La ironía no se me escapó. Victoria había insistido en que era demasiado mayor para ocuparme de mis propios asuntos.
Sin embargo, allí estaba yo administrando no solo mi cuantiosa herencia, sino usándola para enriquecer la vida de otras personas. El fondo de becas que había creado para personas mayores. Mientras tomaba un sorbo de café y repasaba mis planes del día, sonó el teléfono. Por una fracción de segundo, viejos temores afloraron. ¿Sería Marcus o Victoria? Intentando una vez más entrar en mi vida, pero el identificador de llamadas mostraba que era Dorothy, mi amiga más antigua, llamando para su habitual llamada matutina. ¿Cómo está la mujer libre hoy?, preguntó Dorothy con una voz cálida y cariñosa. Ella había sido una de las pocas personas que se dio cuenta de las manipulaciones de Victoria desde el principio, aunque yo había estado demasiado ciega para escuchar sus advertencias en aquel entonces. Libre y cada día más libre, respondí, acomodándome en el asiento de la ventana para observar a los pájaros en mis nuevos comederos. Voy a la galería esta tarde a ver espacios para la exposición de arte. La exposición fue idea de Dorothy. «Has vuelto a pintar», dijo el mes pasado, mirando los lienzos que se habían acumulado en mi habitación de invitados. «Son preciosos, Ellen. Deberían verlos». Al principio dudé. Exhibir mi arte me hacía sentir vulnerable, expuesta. Pero luego me di cuenta de que la vulnerabilidad era solo otra forma de libertad. La libertad de compartir partes de mí que había mantenido ocultas durante años. ¿Alguna noticia de quién sabe quién?, preguntó Dorothy con cautela. Ya nunca usaba el nombre de Marcus, refiriéndose a él solo como quién sabe quién, con el mismo tono que usaría para una enfermedad desagradable. Nada. James dice que se han mudado a Phoenix. Al parecer, un nuevo comienzo. Había oído por conocidos en común que Marcus había aceptado un trabajo en una constructora allí, empezando desde abajo. Victoria trabajaba como vendedora en unos grandes almacenes. La humillación que se habían buscado era total. «Qué bien», dijo Dorothy con firmeza. «Mereces paz». Después de colgar, terminé de desayunar y me preparé para mi turno de voluntaria. El centro para personas mayores se había convertido en algo más que un simple lugar para donar mi tiempo. Se había convertido en una comunidad de personas que entendían que la vida no terminaba con la jubilación, que aún quedaban aventuras por vivir, relaciones por forjar, sueños por perseguir. En el centro estaba preparando los materiales para la clase de acuarela cuando Margaret Stillwell se acercó a mí. Margaret tenía 78 años, llevaba 5 años viuda y se había inscrito en clases de arte porque su hija insistía en que necesitaba actividades apropiadas para su edad. «Ellen», dijo Margaret con voz emocionada. «Tengo noticias. Le enseñé mis cuadros a mi nieta y quiere exhibirlos en su cafetería. Dice que la gente pagaría por ellos». Sonreí ante el entusiasmo de Margaret. Hace 6 meses estaba convencida de que su creatividad había quedado atrás. Ahora estaba planeando su primera venta de arte. «¡Qué maravilla, Margaret! Has encontrado tu voz». «Mi voz», repitió pensativa. «Me gusta. Durante tantos años dejé que otros me dijeran lo que debía querer, lo que debía hacer. Mi esposo, mis hijos, incluso mi médico. Pero estas pinturas son mías». A medida que avanzaba la clase, vi a 12 estudiantes de último año descubrir la alegría de mezclar colores, de crear algo hermoso con sus propias manos. Muchos de ellos eran como Margaret, personas a quienes sus familiares les habían dicho que eran demasiado mayores para nuevas actividades, demasiado aferrados a sus costumbres para cambiar. Ellen mencionó a Frank Morrison, un ingeniero jubilado cuya familia había intentado convencerlo de mudarse a una residencia asistida tras la muerte de su esposa. «Este morado no se ve bien. ¿Qué estoy haciendo mal?». Me acerqué a examinar su obra, un paisaje del parque donde él y su difunta esposa solían pasear. «No estás haciendo nada malo, Frank. Solo estás aprendiendo qué colores te llaman la atención. Intenta añadir un toque de azul». Frank se había convertido en una de mis historias de éxito favoritas. Hace 6 meses, sus hijos adultos lo presionaban para que vendiera su casa y se mudara a una residencia porque les preocupaba que viviera solo. Ahora, tomaba clases de arte, se había unido a un grupo de senderismo y salía con una encantadora mujer llamada Ruth, del club de lectura. «Mis hijos no entienden por qué no me mudo a Sunny Meadows», me había confesado la semana pasada. «Siguen diciendo que sería más fácil para todos, pero ¿para quién? Para mí no».
Animé a Frank a mantenerse firme, igual que Robert me había animado a mí a mantenerme firme contra quienes querían controlar mis decisiones. Después de la clase de arte fui en coche al distrito de galerías del centro para reunirme con María Santos, la dueña de la Galería Sunrise. María era una mujer dinámica de unos 50 años, especializada en exhibir obras de artistas mayores de 60. La sociedad tiene la extraña idea de que la creatividad alcanza su máximo esplendor en la juventud, me dijo María cuando nos conocimos. Pero en mi experiencia, algunas de las obras de arte más impactantes provienen de personas que han vivido lo suficiente como para comprender lo que realmente importa. Hoy estábamos ultimando los planes para mi primera exposición individual. El tema eran las segundas oportunidades. Pinturas que había creado desde la muerte de Robert. Cada una representaba algún aspecto de mi camino de víctima a superviviente y a alguien que realmente estaba prosperando. Esta, dijo María, deteniéndose frente a un lienzo que había pintado el mes pasado. Mostraba un pájaro liberándose de una jaula dorada, con las alas abiertas contra un cielo lleno de posibilidades. Esta será tu pieza central. Hay tanta emoción en ella. Estudié la pintura, recordando el día que la creé. Había estado pensando en las cartas de amor de Robert, en cómo luchó por darme alas incluso mientras moría. El pájaro de la pintura no solo escapaba. Estaba celebrando su libertad. Quiero donar el 20% de las ventas al centro de ancianos. Se lo comenté a María para su programa de arte. ¡Qué generoso! María sonrió, pero no me sorprendió. He oído hablar de su fondo de becas. Se había corrido la voz sobre mis diversas iniciativas benéficas. Me sentí extraño al ser conocido por dar en lugar de recibir, por construir en lugar de destruir. Victoria se había equivocado en tantas cosas, pero quizás la más equivocada fue su creencia de que las personas mayores no podían tener un impacto significativo. Esa tarde, mientras conducía a casa, me desvié por la casa que Robert y yo compartíamos. Le respondí, me dio la libertad de descubrir quién soy realmente. Siempre fuiste así, fue su respuesta. Solo necesitabas que alguien despejara los obstáculos para poder brillar. Mientras la oscuridad se cernía sobre las montañas, saqué una carta de Robert, no para llorar, sino para recordar que sus palabras se habían convertido en una fuente de fortaleza en lugar de tristeza, recordándome que el amor no termina con la muerte. Se transforma en algo que continúa protegiéndote y guiándote. Mereces protección, cariño y lucha por ti. Le leí en voz alta al heredero de la tarde. Espero que mi último acto como tu esposo te lo haya demostrado. Lo demostró sin lugar a dudas. Pero más que eso, el plan de Robert me lo demostró a mí. Después de 64 años de que varias personas me dijeran que era demasiado joven, demasiado mayor, demasiado ingenua, demasiado dependiente, finalmente conocí mi propio valor. La exposición de arte estaba programada para el mes siguiente. Mis cuadros estarían colgados en una galería de verdad con mi nombre en un cartel, y la gente pagaría para llevárselos a casa. A los 64 años, tenía mi primera exposición individual. Margaret había acertado con lo de encontrar mi propia voz. Durante demasiados años, había dejado que otros hablaran por mí. Mis padres cuando era joven, Robert cuando me casé, y finalmente Marcus y Victoria cuando estaba de duelo. Pero el último regalo de Robert no fue solo dinero ni seguridad. Fue el espacio para descubrir que tenía voz propia, y que esa voz tenía algo valioso que decir. Mañana daría otra clase de acuarela, seguiría planeando la exposición de arte y tal vez empezaría la novela que había estado pensando escribir. Almorzaría con Dorothy